Alarma en Ecuador porque un pico de contagios de coronavirus puso a la ciudad de Quito al borde del colapso sanitario. Bueno, lamentablemente en el Ecuador este momento vivimos una situación muy crítica porque particularmente en Quito se ha convertido como en el epicentro de la situación en Ecuador. Se ha incrementado notablemente el número de contagios, se ha incrementado el número de fallecimientos, pero también al mismo tiempo el sistema de salud pública se ha saturado, es decir, ya no hay donde recibir a más pacientes en estado grave o de emergencia porque el sistema de salud no da abasto ni siquiera para aquellas personas que con otras enfermedades podrían tener una urgente y de inmediato. Esto, por supuesto, da cuenta de una realidad que ya se vivió en los últimos 2 años, de un desmantelamiento del sistema de salud pública. Y por otro lado, también esta situación, de acuerdo a los analistas, a un observatorio sobre el COVID que se ha creado acá en Quito, también pasa porque el gobierno ha dado prioridad al incremento del comercio, a la reapertura de las actividades económicas en detrimento del cuidado y de preservar la situación de la salud de las personas en general. Y una última situación que también corresponde a esto es que la prioridad de este gobierno y de las fuerzas políticas, de las élites empresariales, este momento ha sido la salida política, el problema electoral, el anular o proscribir la participación de Rafael Correa y de su grupo político, y de eso es lo que están ocupados en la mayoría del tiempo. Y eso implica dos cosas más. La una es la implementación de juicios, de procesos judiciales de la Fiscalía, y por otro lado, obviamente, el trabajo que hacen instituciones como la Contraloría o el Consejo Nacional Electoral para anular la participación política de Rafael Correa y su movimiento político. ¿Qué cantidad de casos tuvieron de enfermos y muertos al momento? Bueno, este momento, a estas alturas del día que estamos conversando, hay más de 70,000 contagiados. La cifra de fallecidos oficialmente estaría bordeando los 10,000 fallecidos, pero de acuerdo con las cifras que han hecho analistas y expertos en el tema, podría estar superando los 25,000. ¿Por qué digo esto? Porque la media de fallecimientos en el Ecuador del año pasado comparado con el presente supera prácticamente 20,000. Si a esa cifra le sumas los que sí se reconocen como fallecidos por COVID, evidentemente está por encima de los 25,000, por lo menos, es decir, esa es la cifra que se está manejando a nivel de expertos y científicos. Vos me dijiste que el gobierno no le dio prioridad a cuidar la salud de la gente. ¿Tuvieron cuarentena como tuvimos aquí en Argentina? ¿Cómo fue el tratamiento que tuvo la población en general? Mira, mientras se mantuvo la pandemia, se pudo controlar la situación, de alguna u otra manera el impacto fue menor, pero a partir de mediados de junio, principios del mes de junio, el gobierno decidió, porque tiene la autoridad máxima en eso, relajar el control, salir del confinamiento al distanciamiento, como lo llaman ellos, pero en la práctica también se estableció un mecanismo de semáforo, es decir, ciudades que estaban en rojo, ciudades que estaban en amarillo y otras que estaban en verde. La mayoría pasó al semáforo amarillo y ahí es cuando se dispararon las cifras. Se pensaba que incluso ya para inicios de junio habría llegado a su momento cúspide, pero parecería que hoy que estamos hablando contigo todavía no se ha llegado a eso y ya estamos prácticamente a mediados de julio. ¿Y cómo están las calles de Quito? Hace instantes nos dijiste que fue una de las ciudades más afectadas de Ecuador. Si uno sale a la calle, ¿qué se puede encontrar? ¿Hay negocios abiertos? ¿Hay gente caminando por la calle? ¿Cómo está la situación? Bueno, en general, en el periodo en que se mantiene por fuera del toque de queda, es decir, desde 9 de la noche a 5 de la mañana, está el toque de queda. A partir de eso, hay una relativa movilidad en determinadas zonas y en otras se ha incrementado notablemente. Por eso incluso en zonas, por ejemplo, del sur de Quito, donde está concentrada la mayor de la población quiteña, hay una enorme cantidad de contagios porque efectivamente ahí ha ocurrido lo que se había previsto, es decir, que la mayoría de la gente salga a hacer negocios y que se plantee esta movilidad intensa, intensificada. ¿Cómo ve el Estado el futuro, los próximos días, un futuro cercano? ¿Qué es lo que piensan hacer? Lamentablemente las declaraciones, las manifestaciones públicas que han hecho las autoridades correspondientes dan lugar a pensar en que no hay una verdadera dimensión de lo que ocurre. El ministro de Salud dijo hace pocos días atrás de que la situación era normal, que no había por qué alarmarse, pero en cambio las cifras
dan cuenta de lo contrario. Es más, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, pidió al Comité de Operaciones Especiales que se restringiera, por ejemplo, el consumo de alcohol, que se restringieran las reuniones en determinadas zonas de la ciudad, pero el COE Nacional no ha dado paso a eso. Por lo tanto, es lamentable lo que está pasando desde el sector oficial, con las declaraciones que hacen, con las medidas que toman, porque, insisto, esto es un comentario personal, parecería que lo prioritario, lo fundamental es reactivar la economía. Creo que se entiende, pero no se justifica, porque con el incremento del comercio, el Estado recibe los ingresos por el IVA, que son prácticamente de orden automático, y eso requiere el Estado en este momento. Pero por el otro, ¿cómo van a recaudar IVA y al mismo tiempo no garantizar la vida con los recursos que obtienen implementando sistemas de prevención y de cuidado para la gente?